Nos acompañan José Ramón González, es vicepresidente del Colegio Oficial de Técnicos Forestales. Está también con nosotros Félix Romero, director general de Medio Rural y Biodiversidad, responsable del Plan Infocam de Castilla-La Mancha. Agustín Argulo, que es agente forestal y vicepresidente del sector de Administración General del CSI-CSIF en Castilla y León. Comenzamos, si te parece, contigo. ¿Qué se podía haber hecho mejor para evitar estos incendios y, sobre todo, ante un verano que, como decíamos, puede ser especialmente peligroso por las condiciones climatológicas, por todo lo que estamos, esa ola de calor que ya hemos padecido? Dicen los expertos que podemos tener en lo que queda de verano incluso 2 más. Va a ser un verano, como decíamos, complicado para las labores de antiincendios. ¿Estamos a tiempo de evitar algún macroincendio como el que hemos sufrido ya? Si me permites, primero quería hacer una aclaración porque soy ingeniero forestal y mi labor es como jefe de jornada o técnico de guardia del operativo de incendios, para que no haya, porque siempre tenemos problemáticas con los compañeros agentes que también hacen su labor y que es muy importante, pero para que no haya después ningún problema. Y también me gustaría que me permitieras, desde la central sindical que represento, solidarizarnos con los vecinos de los pueblos de la Sierra de la Culebra, porque esto ha sido un desastre medioambiental, lo han perdido todo y que van a tardar mucho tiempo en recuperar toda esa recuperación medioambiental, ese valor turístico que tenía la zona. Van a tardar muchos años en que eso se recupere. En cuanto a la pregunta que me haces, que viene al caso, el operativo de Castilla y León es un operativo obsoleto, que no se puede seguir centrando en la extinción de incendios. Se tiene que cambiar el modelo, llevamos mucho tiempo diciéndoselo, que hay que cambiar a un operativo de prevención, donde se acometan unas labores durante el resto del año, no solamente esos meses de verano, de julio, agosto y septiembre, sino durante todo el año se acometan unas labores selvícolas, unas actuaciones preventivas que nos ayudan después, cuando llegamos a la extinción, a minorizar los efectos. Y lo que está claro y no cabe ninguna duda es que los medios del operativo, ese día que inició el incendio, ese día que presumía el señor consejero de Castilla y León de operativo, eran insuficientes, tanto en la provincia de Zamora como en toda la comunidad. Pero es algo que además se viene repitiendo, porque, por ejemplo, también el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra ha reconocido que, a pesar de que existían alertas y que todo el mundo conocía que existía un riesgo evidente de incendios, no habían puesto en marcha el operativo especial. Por eso digo, más que pensando en qué se hizo mal, pensando en qué se puede hacer mejor para tratar de evitar que esto se repita en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿qué estamos a tiempo de hacer? Bueno, realmente el medio natural tiene mucha inercia, es decir, llevamos muchas décadas de ausencia de gestión, mucho despoblamiento rural, nos hemos ido a las ciudades y nos hemos olvidado que dejamos detrás un medio natural que nos da una serie de servicios como el agua que bebemos en las ciudades, el carbono que almacenan a partir de las emisiones de nuestros vehículos, ¿no? Es decir, los bosques son un sumidero de carbono, la biodiversidad, el paisaje, el ocio, el recreo. Hay que hacer gestión forestal, es decir, los grandes incendios han venido para quedarse, esa es una realidad, el contexto de cambio climático está encima, está más que demostrado. Pero efectivamente en el arco mediterráneo los gobiernos, las comunidades autónomas, los gobiernos de las distintas naciones que componemos el arco mediterráneo tenemos que centrarnos en mejorar todo lo que tiene que ver con esa gestión forestal activa durante todo el año, incorporar en esos servicios de prevención y extinción pues una continuidad laboral y un aporte financiero suficiente para tener gente en el territorio y, en definitiva, prepararse para el verano habiendo hecho un buen invierno, ¿no? Ese es un poco, además, el eje conductor del Plan Infocam en Castilla-La Mancha, es la apuesta que venimos haciendo desde varias décadas y, además, desde varias décadas, desde casi 2 décadas, y además hemos dado la vuelta un poco a la tortilla financiera en cuanto al peso que se dedica a la extinción y el peso que se dedica a la prevención. Ahora mismo estamos en 40 millones de euros dedicados a la extinción y más de 55 a la prevención, con un dispositivo que trabaja los 12 meses del año. Yo creo que es una de las tendencias que tenemos que reforzar en el conjunto del Estado español. Sí, que al final la lucha contra los incendios no es solo en los meses de verano, como usted nos decía, debe prolongarse durante todo el año, los 12 meses del año. Apuntaba también, claro, la pega que supone la despoblación del mundo rural, la España vaciada, lo que conocemos a veces como la España vaciada, entre otras cosas, entiendo, porque antes eran los propios animales, los propios pastores, quien hacía buena parte de esa labor de limpieza del monte, ¿no?
Sí, en la mayoría de nuestro territorio hemos heredado un paisaje de mosaico que estamos perdiendo. El paisaje de mosaico, el que tenía distintas zonas de cultivo, distintas zonas forestales, distintos tipos de aprovechamientos y de tratamientos, en su mayor parte están desapareciendo en muchísimas zonas de nuestro territorio. Y eso lo que genera es que, aparte de la problemática, como bien ha dicho Félix, que hay que abordar y trabajar en prevención cada vez más, pero a veces los recursos económicos somos plenamente conscientes que son inabordables para la superficie forestal española. La mitad de nuestro país es superficie forestal, es una barbaridad. No hay recursos para hacer todo lo que quisiéramos. Bueno, pero es una barbaridad, pero es una maravilla que la mitad de nuestro país tenga esos recursos. Pero para los forestales que trabajamos en el campo todavía, entiendo. La frustración es que tú dedicas toda tu vida a un área y una zona concreta y un verano, un momento, una semana, se lleva por delante todo el trabajo tuyo. Eso es una frustración y es un desasosiego descomunal. Imaginaros lo que puede significar para cualquier profesional. Este año, por ejemplo, íbamos con una tendencia de invierno muy seco, muy pocas precipitaciones. Eso significaba que no había agua en los embalses, pero también y que hay un estrés hídrico en el bosque, pero es verdad que ese estrés hídrico pues no tiene las temperaturas altas. Abril ha sido excepcional. Abril ha levantado todo el banco de semillas, lo ha disparado todo, y lo que ha generado para una semana tan trágica como esta, en sitios atípicos, porque Navarra es un sitio atípico para incendios significativamente, y la Sierra de la Culebra suele tener más humedad, es que había una continuidad de combustible tan descomunal, ese combustible fino muerto, esas herbáceas y ese matorral disponible para arder, con vientos de más de 30 kilómetros, 40 y más, con viento sur, que es desecante, con humedades relativas muy bajas y no sé, son de estas circunstancias. Han juntado todas las circunstancias más negativas y que más pueden propiciar que un incendio pues adquiera estas características, como decíamos, tan pavorosas. Luego está otro debate, que es el de las especies autóctonas, recuperar las especies autóctonas. En el campo te lo dicen, es verdad que en los últimos años se ha apostado, por ejemplo, por el pino que es un árbol de crecimiento relativamente rápido, que arde muy fácil, que creo que para este tipo de labores de extinción no favorece precisamente, que además tampoco permite que haya alrededor vegetación. Dice, oye, vamos a dejarnos de pino y volver a las especies autóctonas. Eso me dices que no. No. De entrada, además, lleva años. Es muy bonito. Vamos a hablar, es como si tú vives en Madrid y estableces los modelos de barrios. Y entonces los barrios ricos, imaginaros que tiene un suelo extraordinariamente potente, una humedad relativa buena, y entonces aparece lo que se llama la vegetación climática, la vegetación donde prevalecen y están los árboles a lo mejor más emblemáticos. Nos encontraríamos aquí con robles o con encinas. Pero una ciudad no es así. Una ciudad está llena de barrios donde la gente es humilde, donde el suelo es más pobre, donde ha habido procesos de erosión, donde la humedad no es la misma. Entonces, las comunidades vegetales corresponden con el nivel de riqueza de cada sitio. Los pinos son tan naturales y tan autóctonos como los robles que tenemos en España. Y a veces esa tendencia al valor negativo es a discriminar al ciudadano de a pie, al normal, no al rico. Entonces, si estamos discriminando al que lucha por generar suelo, al que favorece como en un momento árido es capaz de vivir con menos, pues yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Benditos robles, benditas hayas y benditos todo. También los pinos. También los pinos. Claro, no, eso es lo que deseamos todos, pero esa no es la verdad de un territorio, nunca. España es un país que, como bien ha dicho Félix, los rigores del cambio climático van a generar una gravedad en muchos modelos de vegetación, donde procesos como la seca que hemos estudiado en los robles y en las encinas, de repente árboles que llevan más de 200 años en un sitio van y se secan. Entonces eso significa más aridez. El modelo mediterráneo lo que nos lleva a esa vegetación con más capacidad de arder, que es un modelo de forma natural en España, que hace que muchas especies aprovechen el fuego, no es que vivan del fuego, aprovechan el fuego para diseminar mejor y para funcionar. El problema es la escala de tiempo. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de esperar a que la Sierra de la Culebra tarde 50, 100 o 200 años. Eso es otra de las cosas que les quería preguntar. ¿Cuánto tiempo tarda en regenerar, por ejemplo, la Sierra de la Culebra, que son las imágenes que estamos viendo? Pero antes, damos por cerrado, por tanto, el de las especies, el debate de las especies autóctonas o los pinos, que algunos ven hasta con cierta manía ya a los pinos, y abrimos otro pequeño debate, y es el de cómo abordarlo de una manera más general, cómo abordar la lucha contra el incendio, contra los incendios de una manera más general. ¿Por qué lo digo? Intuyo que me va a responder Félix que, y además es cierto, que
cuando se produce una desgracia de estas características, un incendio, digamos que con muchas hectáreas ardiendo, la colaboración de todas las comunidades es inmediata y todas ponen a disposición de la que está sufriendo. Pero también es verdad que, claro, un incendio no entiende de fronteras geográficas, ni de provincias, ni de comunidades. ¿No se debería ir hacia, digamos, planes más genéricos y no solo autonómicos en la lucha contra el fuego? Bueno, de hecho trabajamos así a nivel estatal. Estamos coordinadas las comunidades autónomas para que cuando un incendio pasa de una comunidad a otra no esperemos a que llegue a la raya, ¿no?, de la comunidad autónoma. Es más, Castilla-La Mancha, y además esto mandato de nuestro presidente, tenemos que dialogar. Somos una comunidad central en el sur peninsular que prestamos apoyo, es decir, somos estratégicos para el apoyo a todas las que nos rodean. Nos rodea Extremadura, Comunidad de Madrid, nos rodea Castilla y León, nos rodea Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, y tenemos claro que tanto en cuanto hay un incendio estamos alerta y preparados para ayudar a otras comunidades. Lo hemos hecho con Castilla y León este año, el año anterior. Cada vez que hay un incendio grande hemos mandado medios a Navarra, hemos mandado aviones a Cataluña en esta semana trágica de la semana pasada, por compromiso del propio Plan Infocam, del propio gobierno regional, y porque entendemos que es la mejor manera de cooperar, y es un diálogo que tenemos todos los directores generales, todas las consejerías encargadas en esta materia en toda España. Estamos a disposición y yo creo que es una tarea que tenemos claro que hay un enemigo común que son los incendios y que tenemos que abordarlo conjuntamente. A partir de ahí sí que me gustaría completar el concepto y además antes estabais hablando de crisis energética, es decir, lo que sí que es muy importante es que tengamos en cuenta que el recurso forestal de toda España, como decía antes el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, José Ramón, realmente tenemos una oportunidad también para la transición energética con esa biomasa. Es decir, si esas 30.000 hectáreas que han ardido ahora en Zamora las hubiésemos hecho arder en una caldera para producir calor o electricidad, hubiésemos ahorrado unas cuantas toneladas equivalentes de petróleo, que, bueno, no he hecho los cálculos exactos, pero 30.000 hectáreas ardiendo, emitiendo CO2, pues debe ser equivalente como a las emisiones posiblemente de 200 o 300.000 vehículos. Entonces, quiero decir, hay un potencial que tenemos que gestionar. Al final no son especies, si pinos, eucaliptos o robles, que también, lógicamente, tenemos que tender, como decía José Ramón, a las especies que están más adaptadas especialmente al cambio climático en cada territorio, pero es que también los bosques, el medio natural, tiene que empezar a jugar parte de esa estrategia de transición energética, y en ese contexto nos encontramos ahora mismo. En Castilla-La Mancha llevamos un debate abierto con todo el sector forestal para poner en marcha estrategias concretas en la potenciación del aprovechamiento forestal para la madera, para el corcho, para la resina, pero también proyectos específicos para el aprovechamiento de la biomasa desde un punto de vista energético. Y otra cosa muy importante y conceptualmente complicada de explicar, pero que es fundamental, es entender que tenemos que empezar a saber financiar y tenemos que empezar a generar una cuenta paralela de ingresos y gastos para compensar esos servicios ambientales, esos beneficios de la naturaleza que nos dan los bosques en agua, en fijación de carbono, en biodiversidad, por los que no estamos pagando todavía y no están en nuestras cuentas financieras. Y hay territorios despoblados que aportan muchísimo en capital natural a las cuentas del país y otros que se benefician, pero no hay transacciones. Es una de esas cosas que uno piensa, parece mentira que efectivamente no se haya hecho, porque es de puro sentido común y además es muy necesario. De inmediato vamos a continuar con el debate, pero permitidme que saludemos también al alcalde de una de las zonas más afectadas por ese, decíamos, pavoroso incendio en la provincia de Zamora. Ahí le tienen, él es David Ferrero, es el alcalde de Otero de Bodas. Bienvenido, alcalde, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa muy breve. Queremos que nos cuente cómo están las cosas ahora mismo en su localidad y, sobre todo, cómo se va a ayudar a las personas afectadas por las consecuencias de ese incendio. En unos minutos nos lo cuenta. Hasta ahora. Alcalde David Ferrero, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Decimos que muchas veces la cara es el espejo del alma y basta verle la cara para saber que todavía se está sufriendo mucho, ¿verdad?, en su pueblo. Sí, se está sufriendo mucho. Aparte, no hay conexión a internet ni conexión telefónica, que no se ha conseguido todavía reparar. Se ha debido quemar la estación base y se va mucho la cobertura. Estás hablando, se te corta y no hay manera. Los vecinos se me quejan y a través de su delegación se está intentando reparar, pero de momento todavía no se ha conseguido.
¿Y los ánimos, alcalde, cómo van? Más allá de esas incomodidades que evidentemente no ayudan a mejorar los ánimos, ¿cómo está la población? ¿Cómo están sus vecinos? Pues la población está muy enfadada porque se ha quemado pinares y castaños que, bueno, los pinares no, pero los castaños algunos los habían plantado los abuelos de gente que tiene ahora mismo 80 años. Y es malo sentimental impresionante para ellos. Claro, no solo lo económico, es también lo sentimental en muchos casos. ¿Y de ayudas qué decimos, alcalde? Porque en las últimas horas, en los últimos días, hemos oído que poco más o menos que va a llegar una riada de dinero para tratar de ayudar a las personas afectadas, pero claro, el día a día tiene otra pinta por lo que nos está contando. De momento están llegando ayudas desinteresadas de gente para dar de comer a los animales y ese tipo de ayudas. Otro tipo de ayudas de momento no han llegado. El otro día tuvimos una reunión en delegación del gobierno para el tipo de ayudas medioambientales, de agricultura, todo este tipo de ayudas, pero de momento no sabemos más. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue de las manos de una manera, digamos, que tan evidente un incendio? Porque estamos hablando de uno de los incendios que más hectáreas ha calcinado en la historia de nuestro país. Pues yo creo, y lo llevo diciendo años, que las cuadrillas de incendios se deberían de dedicar todo el año, no solo los meses de verano, a limpiar el monte, a hacer pistas, a hacer limpiezas de monte. Yo creo que los incendios había que prevenirlos más que apagarlos cuando estén encendidos. Durante todo el año hay mucho trabajo que hacer, limpiezas, desbroces, y se evitaría mucho trabajo luego en verano, porque ahora el coste ha sido mucho más mayor que el mantener las cuadrillas durante todo el año. Bueno, vemos que el desánimo, lógicamente, todavía el fuego, el incendio está muy, muy cercano en el tiempo. Vemos que el desánimo seguramente es la nota dominante ahora en su pueblo, pero ¿cómo ven el futuro a 5, 6, 7 años? Volver a ver esto como estaba, yo creo que yo no lo vuelvo a ver. El ver el paisaje como se veía llevará mucho más tiempo que 5, 6, 7 años. Y que vuelva a ser igual, pues es complicado. Y mientras tanto, ¿cómo se da de comer a los animales? Mientras tanto, aquellas personas que vivían del turismo rural, ¿qué ayudas están recibiendo o qué ayudas se plantean? Pues de momento ayudas al turismo rural no lo sé, pero de momento lo que te puedo decir es que desde Diputación están llevando comida para los animales de ganadería, también van a traer para los animales salvajes, y luego también ayudas desinteresadas de gente están llevando maíz, comida para forraje, alpacas de alfalfa para los animales, trigo para las perdices, para todo tipo de animales, para que no le falte la comida, porque el aspecto del monte es desolador. Sin duda que lo es. David Ferrero, alcalde de Otero de Bodas, evidentemente tienen toda nuestra solidaridad, le enviamos todo nuestro ánimo, y en lo que buenamente podamos hacer aquí nos tiene. Gracias por atendernos y mucho ánimo también para sus vecinos. Gracias. Decíamos que de la Sierra Culebra en la provincia de Zamora ha sido en hectáreas quemadas el incendio más grave que se ha vivido en España desde que se contabiliza, desde que se tiene ese registro. Pero ha habido otros muy graves. Vamos a ver los 5 que más territorio, que más arbolado han destruido en la historia de nuestro país. Estas son las imágenes que, por desgracia, se viven cada verano en España. Este año incluso se han adelantado, pero ¿cuáles han sido los incendios más graves ocurridos en nuestro país? Comenzamos por el de Navalacruz, en Ávila. Son las 10:27 y salta la primera llamada al 112 con la alerta de que un vehículo se estaba incendiando. Apenas 20 minutos después, el incendio casi era ya incontrolable. Muchos días con temperaturas extremas, vientos 38 grados durante el día y no bajar de 30 durante la noche. La noche ha sido dramática, ha sido una noche pues con muchos sentimientos encontrados, ha sido una noche triste, una noche muy larga. En total, unas 20.000 hectáreas quemadas.
En 2012, en Andilla, en la Comunidad Valenciana, ocurre otro gran incendio. Más hectáreas incluso que en el de Ávila, 23.000. El fuego provocó el desalojo de alrededor de 500 personas, afectando también a otras localidades como Higueruelas, La Yesa, Alcublas, Casinos, Liria y Olocau. Finalmente se acabó descartando una actuación dolosa. Aseguraba la Fiscalía que no hubo tiempo, decían, material para prender el fuego. Se originó por una combustión lenta y sin llama causada por una quema anterior. 18 años hacen ya de este otro incendio. Fue en Río Tinto, en 2004. La devastación, como pocas veces se había visto antes. 27.000 hectáreas en menos de 24 horas. El presunto responsable del fuego fue absuelto por la Audiencia Provincial de Huelva porque no había suficientes pruebas para inculparlo. Hemos venido a alimentar nuestro ganado. La policía militar es la que nos ha traído aquí. Gracias a ellos hemos podido venir porque la situación está fatal. Y esto es lo que hay, un panorama que las llamas están cerca. Es el testimonio de quien, en poco tiempo, estaba a punto de perderlo todo. 30.000 hectáreas quemadas. En Zamora, esta semana, han sufrido y mucho. Cuando me desperté, tengo un balcón que me da hacia la sierra y allí vi todo lo que pasaba. El pueblo no está para vivir porque tiene mucho humo, porque está ya rodeado de humo, pero como para que se queme el pueblo creemos que no, pero a lo mejor soy algo optimista. Porque nada estaba claro estos días. 30.000 hectáreas quemadas en la Sierra de la Culebra. Es el más violento ocurrido en la última década. Las condiciones de viento, temperatura y humedad mantuvieron el fuego complicado para poder extinguirlo. Y con 30.000 hectáreas también, el de Corte de Pallás. Fue una negligencia al instalar unas placas solares. Un piloto llegó a perder la vida tratando de apagar este fuego. Causó el desalojo de 21 municipios. El fuego que arrasa España durante el verano. Bueno, una de las conclusiones que también se evidencian en esta memoria que hemos hecho de algunos de los peores incendios en nuestro país es que en la inmensa mayoría, por no decir en la totalidad de los incendios, está detrás de una o de otra manera la mano del hombre. En el 90 y mucho por ciento de los incendios está detrás la mano del hombre. Pero fijaros que decía el alcalde de Otero, dice, yo creo que no veré esto como estaba. Y ese era el debate que dejábamos encima de la mesa justo antes de escucharle. ¿Cuánto tarda en regenerar una sierra como la Sierra de la Culebra después de un incendio como el que ha sufrido? Esos montes, muchos de ellos fueron repoblados en los años 60-70 por lo que era el antiguo patrimonio forestal del Estado, o sea que podemos tener una idea. Habrá zonas que se revegeten ellas solas porque puede de la propia semilla de esos montes que hay ahora, pero habrá otras zonas que no y habrá que plantar. Entonces nos puede dar una idea que si estamos hablando de los años 60-70, hace 60 años, pues que no tardaremos otros 60 años en ver la sierra en ese esplendor que tenía ahora. Y como dice el señor alcalde, pues posiblemente no lo vea él y no lo veamos los que estamos Madre aquí. mía, duele solo escucharlo, ¿eh? Pero es la realidad. El vicepresidente me decía que hay ocasiones en las que es verdad que va un poco más rápido si se dan una serie de circunstancias que digamos que es casi como el trébol de 4 hojas. Tiene que haber mucha suerte para que se produzcan, ¿no? Más o menos. Es verdad que hay comunidades, por ejemplo, hay cierto tipo de arbolado en España, lo tenéis en Canarias, que tiene una capacidad regenerativa sorprendente. Nos deja sorprendidos a todos. Pero el alcalde tiene toda la razón del mundo. Ese paisaje que él ha tenido ya no va a estar. Va a haber otro. Y ese otro nos toca reconstruirlo a todos. Y actuar de manera muy responsable. Porque donde hace falta nuestra mano profesional, para que ese bosque se regenere, tenemos que estar ahí. Le hablaba de los castañares, pues es desolador pensar. Yo creo que todas las personas que están allí tienen que tener una sensación de desolación total. Y lo triste, yo creo que lo mejor podemos animar a la gente es que no abandone los equipamientos rurales, aunque tenga un paisaje quemado, intenta aprender de esas cosas, siga yendo. Eso pasó en el Valle, en el Tietar hace unos años, que la gente abandonó todos los equipamientos rurales y la gente se quedó sin ganar dinero todo ese año por un incendio. Yo creo que lo importante es lo que ha hecho Félix, con tanta superficie, con tanto valor. Nuestra sociedad viene hasta 1950 de una era Arabia Saudita que significaba el bosque. El bosque ha sido durante todos estos siglos que nos ha puesto en la situación en la que estamos, las casas, los edificios, la forma de vida.
En los años 50 aparecen los combustibles fósiles y abandonamos el tesoro más valioso que tenemos, que son nuestros bosques, que es una fuente inagotable de recursos naturales renovables. Y la biomasa es una de ellas. No sé por qué no estamos haciendo un plan estratégico de primer orden para sacarle el aprovechamiento máximo y, como tú comentabas, para evitar incendios al hacer ese tipo de gestión forestal sostenible, que yo creo que es la herramienta básica para trabajar en esta zona. Claro, que era lo que apuntaba también antes Félix, efectivamente, que eso hay que hacer cuentas y empezar a tomar medidas, que parece mentira, insistimos, que algunas de estas medidas no se hayan tomado. Pero también tenemos que comparar, Daniel Cifuentes, cómo afrontamos nosotros esta lucha fundamental contra el fuego en comparación con cómo lo hacen algunos de los países de nuestro entorno. Luego es verdad que ha habido casos de todo tipo. Antes mencionábamos también, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, muchas veces los incendios son literalmente imparables y arrasan cantidades ingentes de hectáreas. En Portugal, nuestros vecinos tuvieron también hace unos años un verano realmente horrible. ¿Cómo afrontamos esa lucha aquí en comparación con cómo lo hacen en otros países, Daniel? Pues sí, a ver, lo cierto es que los medios con los que cuenta Europa y España en concreto pueden depender mucho también de la época del año en la que estemos. Ahora que la probabilidad de incendios es mayor, pues España cuenta con las brigadas de incendios forestales, 16 aviones anfibios, 8 helicópteros y, por ejemplo, 10 aviones de carga en tierra y más medios incluso. A eso hay que sumarle 7 unidades móviles de análisis sobre el terreno, miles de efectivos personales y la ayuda también del Ejército. Por supuesto, sabemos de la importancia de la presencia de la UME y del 43 Grupo del Ejército del Aire. Este verano van a estar en casi todos los casos. Más allá de eso, siempre van acompañados por Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil. En Europa, pues además tiene sus propios medios. La mayoría están formados por flotas que pertenecen a los países integrantes de la Unión. Provienen de Croacia, de España, de Grecia, de Francia, de Italia o, por ejemplo, de Suecia. Están situados en todos los Estados miembros y son 12 aviones y un helicóptero para prestar ayuda cuando se necesite. ¿Hay algún país, alguna fórmula que, digamos, por ahí, ese es el camino, este es el ejemplo que debemos tomar, o al revés, o somos nosotros en este caso un ejemplo para Europa? Yo lo primero que quiero decir es que los datos no son precisos. Los datos se están refiriendo probablemente al Ministerio. Las competencias en materia forestal, en materia general de biodiversidad, están transferidas a las comunidades autónomas, y la lucha contra los incendios forestales se hace principalmente desde las comunidades autónomas. A partir de un cierto nivel, digamos, entra pues con toda la fuerza el Estado, ¿no? A partir de un nivel de riesgo, pero es cierto que desde el minuto cero esas aeronaves que habéis mencionado están a disposición de las comunidades autónomas. Por daros un dato, solamente en Castilla-La Mancha tenemos 29 medios aéreos. Creo que habéis mencionado en el Estado, no sé, no me sé el número exacto. 14, la media en el Estado de media son 250 medios aéreos trabajando en verano, es sorprendente. 250 es un disparate. Lo que sí que habéis dicho es que en los datos vuestros, el operativo del Ministerio que soporta el 40% de capacidad de carga de agua. Son los que tienen más capacidad. Y cuando hay que dar una ayuda, hay un ataque ampliado, las comunidades autónomas llaman y solicitan los medios y aparecen de manera inmediata. Y lo que decías antes de... El modelo, ¿no? Es decir, el modelo, o sea, realmente España ha aprendido muchísimo en lucha contra incendios forestales. Yo creo que tenemos uno de los modelos, por supuesto puede haber variedad entre regiones que están más habituadas a los incendios y por lo tanto hemos trabajado desde más años en mejorar el sistema. Como decía al principio, desde Castilla-La Mancha tenemos muy claro, además el mandato político del gobierno regional es: somos una región estratégica, tenemos que tener capacidad para no solamente respondernos a nosotros, sino para apoyar a otros, porque otros podemos necesitar también la ayuda de otros. Es lo que decíamos, la colaboración entre comunidades. La colaboración lo tenemos muy claro. Yo creo que el modelo español es un modelo muy maduro y muy bueno. Nos hemos fijado durante muchos años en Estados Unidos. Habéis mencionado también Canadá, pero hay que tener en cuenta que el territorio en Estados Unidos o Canadá no tiene nada que ver con nuestro territorio, ¿no? Nosotros tenemos 8.000 municipios en 50 millones de hectáreas. En Estados Unidos puedes tener millones de hectáreas sin población, ¿no? Por lo tanto, parar un incendio allí, digamos, es otra dimensión.
pero es que España está ayudando además a otros países a dotarse también de buenos dispositivos de incendios. La colaboración, por ejemplo, con Sudamérica, el Cono Sur con Chile, con Argentina, con Bolivia. Recientemente, incluso nosotros, el propio presidente García Page lideró un viaje a Croacia, donde además de hermanar dos parques naturales, el de las lagunas de Ribera y Pliviche, hemos hablado de otros escenarios de cooperación y de transferencia de información, de transferencia de experiencia, porque Croacia es un país también donde los incendios forestales, por ejemplo, les preocupa y ellos quieren conocer más y mejor nuestro modelo, ¿no? Con lo cual, España es una referencia ahora mismo a nivel del arco mediterráneo en materia de lucha contra incendios forestales. Yo creo que lo estamos haciendo razonablemente bien y es posible que evidentemente hay que seguir avanzando en mejoras que tienen que ir de la mano de la gente. Y de la tecnología también. Me apuntaba que ustedes hacen ya, digamos que una contabilización de muchos parámetros que les permiten cuándo y dónde actuar de una manera más eficaz, más eficiente. Nosotros hemos implementado en el plan Infocam, yo creo, hay dos o tres elementos importantes que merecen la pena exportar, yo creo, con mucha humildad y no es mérito ni de que les habla ni de exclusivamente los compañeros, digamos, de la alta dirección del gobierno regional, que también lo han creído y lo han apostado, pero sobre todo hay un colectivo de técnicos, de ingenieros de montes forestales que componen el plan Infocam, los agentes medioambientales y las más de 2.000 personas que están en el terreno, trabajadores y trabajadoras de la empresa pública GEACAM, que son escuchados y de hecho ayer, viernes, firmábamos un acuerdo con los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, para reconocer la categoría de bombero forestal, para avanzar en mejores turnos, en mejor turnicidad, para poder compatibilizar mejor la vida laboral con la vida personal y además hemos incorporado parámetros, como decíamos, el índice de propagación potencial del fuego, que nos ha permitido que ese dispositivo que trabaja 12 meses al año haga prevención todo lo que puede, porque es donde más nos vamos a apoyar cuando tengamos un gran incendio, y se vaya a extinción cuando las condiciones meteorológicas son muy complicadas. El hecho concreto, y acabo, es que nosotros en mayo ya teníamos varios medios desplegados, ya comenzábamos la guerra, es decir, empezábamos a desplegar mucho antes de que exista el riesgo de que se produzca ese incendio. ¿Estamos de acuerdo, por resumir, en que España evidentemente tiene mucho que mejorar, pero sí que podemos al menos estar a la altura de los países que mejor llevan a cabo la lucha contra los incendios? Estamos a la altura, pero hay unas grandes diferencias entre unas comunidades y otras. Y no sé si es casualidad que estoy aquí, Félix, el operativo de Castilla-La Mancha, pero en Castilla y León tenemos envidia sana de operativos donde se han puesto al día, se han puesto a trabajar y a ver la realidad de que es muy importante esa visión de la prevención y no solo la extinción. Y el otro día, por ejemplo, comentaba un compañero, cuando llegan de Castilla-La Mancha con la gran cantidad de medios, con turnos, para cubrir los turnos cada 8 horas, eso estamos en Castilla y León a años luz. Y es lo que se tiene que hacer en Castilla y León, tomar la referencia de otras comunidades autónomas que han dado un paso adelante, han cambiado ese sistema y apuestan por la prevención, porque esa prevención va a revertir de una forma muy importante en la extinción que tenemos a cometer después. Y después, cuando quería hacer una referencia antes, cuando comentabas de que los incendios no entienden de fronteras, en ese mismo sentido también por la reivindicación laboral que tenemos, estamos trabajando y recientemente hemos escrito una carta a la ministra de Transición Ecológica porque queremos avanzar en ese compromiso que nos dio el Gobierno para tener un estatuto básico del bombero forestal, para que todos seamos, pases la raya o no de una comunidad a otra, seamos todos bomberos forestales y no trabajemos de forma precaria como peones de caza, peones forestales y demás. Tiene que haber también ese aunamiento, ¿no? Y que tengamos una figura por la que estamos trabajando y que esperemos que el Gobierno cumpla. Que el incendio, las llamas no entienden de fronteras, ni de provincias ni de comunidades autónomas, que cuando pasan de una a otra hay que tratar de apagarlas de la misma manera y en las mismas condiciones. Cruzamos los dedos porque el verano tiene una pinta horrible. Pues las previsiones no son buenas, para nada. Estamos en un año complicado. Yo he tenido por desgracia, he participado 20 años en los dispositivos contra incendios forestales en el Ministerio. Y este año no pinta nada bien, para nada. Me tocó en el año 94, que ahora os quedaréis helados si os digo que se quemaron 500.000 de hectáreas y murieron muchas personas. Este año no es bueno. Lo que sí que hay que hacer una cosa fundamental, como bien has comentado. El 95% los provocamos nosotros mismos.
Claro. Es decir, hay gente que lo hace de voluntario y con mala fe. Para eso no va dedicado este mensaje. Tiene que ir dedicado a las personas normales. Por favor, evitar todo lo que podáis utilizar el fuego en el territorio. Todo. Y si se os para un coche y se os quema, como pasó el año pasado en Ávila, no lo pongáis a la cuneta, porque en la cuneta es el elemento provocador, que haya un atasco y que se dispare la gente. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Por desgracia, sabemos mucho, el dispositivo español es de los mejores del mundo, pero que necesita mejorar. Yo creo que en el primer ataque, a lo mejor no tanto, porque tenemos un dispositivo potentísimo, pero en los ataques ampliados, en las mejoras, en el refuerzo de personal técnico, para mi gusto, creo que hace falta, porque hay un relevo generacional que no se ha cumplido, hay mucha gente mayor que sabe muchísimo y es necesario que por lo menos comparta 5 o 6 años con personal nuevo, porque esa transferencia de datos va a ser importantísima para abordar los incendios para un futuro. Pues José Ramón González, que es el vicepresidente del Colegio Oficial de Técnicos Forestales, Félix Romero, director general de Medio Rural y Biodiversidad, responsable de ese plan Infocam de Castilla-La Mancha, y Agustín Argulo, gente, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer. Ojalá que les escuchen en esas necesidades, por ejemplo, entre comunidades autónomas, y que se cumpla el deseo, porque por desgracia no puede ser otra cosa, de que este verano no haya más incendios de la gravedad de los que hemos por desgracia tenido que sufrir en esta semana. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.